Hola, buenas tardes. En esta ocasión estoy aquí para intentar exponeros en un vídeo, espero que no demasiado largo, pero en un solo vídeo, el Real Decreto 424/17 sobre fiscalización, intervención, control interno de las entidades locales. Intentaré que no sea demasiado largo y que comprenda la totalidad del Real Decreto, a fin de que os sirva como a modo de repaso último de conceptos clave de cara al primer examen, porque ya a estas alturas tampoco estamos para meternos en minucias. Eso ya vendrá en su momento cuando preparemos el segundo y todo ese tipo de cosas. Bueno, sin más dilación, empiezo con el título primero, disposiciones generales. El capítulo primero nos habla del ámbito de aplicación y de los principios de ejercicio del control financiero. Cojo el puntero, veis el artículo primero como habla del objeto del régimen jurídico y es desarrollar el artículo 213 de la Ley de Haciendas Locales. El artículo 2 nos habla del ámbito de aplicación. Se trata del control de la totalidad de los entes que conforman el sector público local por los órganos de intervención, formando parte de este sector público local desde la propia entidad local hasta otros organismos autónomos locales o incluso fundaciones, como veis aquí, del sector público dependientes de la entidad local. Este artículo 2 será importante de cara al artículo, creo recordar, 29 o 30, que habla de la función de control financiero en la modalidad de control permanente y auditoría pública, donde se dice que el control permanente se realiza sobre aquellos organismos del sector o entidades del sector público sobre los que se realiza función interventora, mientras que la auditoría pública se lleva a cabo sobre aquellos entes sobre los que no se realiza función interventora. Entonces aquí, bueno, pues tenéis este ámbito subjetivo que nos dice que forman parte del sector público local, pues un montón de entes, aquí hay muchos, pero no sobre todos ellos se realiza función interventora. Sobre algunos de ellos, sobre lo que se realiza es función de de auditoría pública. Bien, el artículo 3 nos habla de las formas de ejercicio del control interno, porque estamos todavía en la introducción del Real Decreto. Las formas de ejercicio del control interno, pues como ya os he dicho, tenemos la función interventora y el control financiero. La función interventora pues tiene como finalidad controlar aquellos actos que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de los fondos públicos. De otro lado, el control financiero, que es la segunda modalidad del ejercicio del control interno, trata de verificar el funcionamiento de los servicios del sector público, comprobando que responden a los principios de eficacia, de eficiencia, sostenibilidad, economía, calidad, transparencia, sostenibilidad financiera, en el uso de los recursos públicos locales, etc. Tiene más que ver con la eficacia y la eficiencia en el gasto, mientras que la función interventora tiene más que ver con un control de legalidad. De otro lado, el punto 4 nos habla de que el control financiero, así definido, es decir, tal como lo define el punto 3, responde o comprende dos modalidades, la del control permanente y el de la auditoría pública, de acuerdo a lo dispuesto además en el 213 de la Ley de Haciendas Locales. El órgano interventor ejercerá el control sobre entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones. Esto es importante porque no se ha contemplado en el artículo 2 y por ende hemos de tener en cuenta que el control interno también se ejerce sobre entidades colaboradoras de la entidad local y sobre los beneficiarios de subvenciones y ayudas, sean del tipo que sean, aunque sean de servicios sociales o ayudas de tipo para la vivienda o cualquier tipo de ayuda que salga de las arcas de la entidad local, independientemente de que estos fondos provengan o no de una subvención de la comunidad autónoma o de una subvención del Estado. Siempre y cuando sea el gestor de esa subvención o de esas ayudas la entidad local, es la entidad local la que tiene que comprobar que efectivamente los perceptores de las subvenciones justifican debidamente el gasto realizado en el objeto de la subvención, de acuerdo con
pues lógicamente con lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones. De otro lado, el artículo 4 nos habla de los principios del ejercicio del control interno, nos habla del principio de autonomía funcional, de ejercicio desconcentrado y de procedimiento contradictorio. Lo del procedimiento contradictorio no os lo llevéis al campo de la 3915, se refiere al tema de cuando se plantean reparos y discrepancias, pues eso, que hay una contradicción que debe ser resuelta. Aunque ya os digo que en la mayor parte de los ayuntamientos lo de las discrepancias no les suena ni de lejos. Los ayuntamientos, quiero decir, levantan reparos y luego deslevantan reparos, valga el chiste, o sea, que tomaoslo a chiste un poco, levantan reparos, quitan reparos, ponen reparos, pero lo de las discrepancias como que no, ¿vale? O sea, que tampoco os llevéis las manos a la cabeza, pero bueno, lo del procedimiento contradictorio se menciona por eso. Ya sabéis que trato siempre de no ser muy monótona en la explicación y por eso os hago estos comentarios un poco, aunque alguien piense que no vienen a cuento, pero para para crear distensión en el ambiente. Ya no me salen ni los infinitivos, para crear distensión en la exposición. Bien, el órgano interventor se dice que ejercerá el control interno con plena autonomía. Depende de si te dejan. Eso ya lo comprobaréis cuando seáis garantes del interés público. Y también el punto 4, que ya es el último de este artículo 4, valga la redundancia, nos dice que de estas facultades de control interno se dará cuenta a los órganos de gestión controlados, fundamentalmente de aquellos resultados que sean más relevantes. También se dará cuenta al presidente y al pleno. No sé si lo dice aquí, pero bueno, se dará cuenta al pleno a través del presidente. Sí, también podrá contener recomendaciones, aunque ya os digo yo que yendo el tiempo como va, lo de las recomendaciones, o tenéis un equipo de 18 interventores trabajando con vosotros, o ya os digo que si tenéis, como yo, que tengo 5 administrativos, no llegamos, y ya me puedo dar con un canto en los dientes. En fin, el capítulo 2 nos habla de los deberes y facultades del órgano de control. El artículo 5 de los deberes del órgano de control, pues fundamental el deber de guardar sigilo. Esto sobre todo mucho tanto para el interventor como para las personas que trabajan en el departamento de intervención, que suelen algunos pues tener afición por comentar pues asuntos relevantes del negociado de intervención. Dice el punto 2 que cuando se presencien o se puedan demostrar hechos acreditados o comprobados que pudieran ser susceptibles de constituir bien infracción administrativa. Tenemos aquí 3 vertientes. Infracción administrativa, responsabilidad contable, segunda vertiente, o responsabilidad penal, tercera vertiente. Lo que se hará es ponerlo en conocimiento del órgano competente en función de lo que estemos hablando, de infracción administrativa, responsabilidad contable o responsabilidad penal. El artículo 6 nos habla de las facultades del órgano de control. En principio, pues cuenta con, en el ejercicio de sus funciones, con una facultad que se puede entender como que el resto de los órganos tienen un deber de colaboración con las funciones de control interno de intervención. Además tiene la facultad de solicitar asesoramiento. Ya os digo que lo dirá en los artículos 30, alrededor del 30, no recuerdo el número, pero bueno, tanto interna como externa, es decir, tanto de otros órganos u otros negociados del propio ayuntamiento o incluso de empresas de auditoría externas. De otro lado, tiene o debe contar con defensa jurídica. Sí, debes contar con defensa jurídica, pero generalmente te la tienes tú que buscar, la defensa jurídica, te la tienes tú que arreglar y te la tienes que buscar y te la tienes que hacer valer tú. Y de la facultad de revisión de los sistemas informáticos. Esto está en la teoría, pero a la hora de tocar un ordenador os aseguro que el departamento de informática os va a poner muchas pegas,
Y os lo digo yo, que sé de lo que hablo, que incluso gente que ya deja de trabajar en el ayuntamiento, hemos tenido problemas, hemos necesitado entrar en los ordenadores y no les bastaba con una orden mía. ¿De acuerdo? Porque yo necesitaba, para poder entrar en ese ordenador, abrir un procedimiento de control financiero. Y como se necesitaba rápido, pues yo no podía, digamos, instruir un procedimiento de control financiero en la modalidad, por ejemplo, de control permanente para entrar en ese ordenador, y teníamos que forzar el ordenador con una orden del presidente. ¿De acuerdo? Pero esto sí se podría hacer, técnicamente sí se podría hacer cuando existe, se está llevando a cabo una actuación de control permanente o incluso de auditoría pública, si son órganos o entidades del sector público no sujetas a intervención, al control de intervención. Sí, vale. 3, es que no quiero extenderme porque si no, no me va a dar tiempo a exponer todo el Real Decreto. El tercer punto nos dice que toda persona natural o jurídica, pública o privada, estará obligada a proporcionar, previo requerimiento del interventor, toda clase de datos con trascendencia para las actuaciones que se vayan a desarrollar. Ojo lo del previo requerimiento, porque esto está relacionado después también con la función de control permanente, donde se habla de la exigencia de notificar al órgano gestor que se le va a realizar una actuación de control permanente o de control financiero. Pero una vez que se le notifica, ya no es necesario volver a notificarle cada actuación de control que vas a realizar. Se verá con más detenimiento en el capítulo que habla sobre el control financiero. El punto 4 nos habla de que también el órgano interventor podrá directamente recabar por sí mismo aquella información que estime pertinente. Y el punto 5 nos dice que el órgano interventor de la entidad local podrá solicitar asesoramiento de la Intervención General del Estado e incluso en los casos de auditorías, pues también podrá contar con la colaboración de entidades públicas o privadas, las primeras, si es públicas, a través de un convenio. Ojo con esto, convenio, artículo 47 de la 4015, nunca prestaciones propias de los contratos, o bien o porque se trate de un medio propio. Ojo, que esto ya veréis, no sé si me estoy dispersando mucho y al final no os estoy dando una visión clara del Real Decreto, pero bueno, yo lo estoy intentando. O bien con firmas de carácter privado con las cuales sí que se formaliza un contrato administrativo de servicios, en este caso, cuyos detalles se ven en los últimos artículos, en los del control financiero. Vamos a ver la función interventora. El capítulo primero nos habla del ejercicio de la función interventora. El artículo 7 habla de las distintas fases de la función interventora. En el primer punto tenéis que la función interventora comprenderá las siguientes fases. La primera, la fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometen gastos y acuerden movimientos de fondos o valores. Es decir, aquí lo que te está diciendo es que la fiscalización previa se ha de realizar sobre los RDs, es decir, los derechos reconocidos o el reconocimiento de derechos, sobre la fase A, sobre la fase D y sobre los movimientos de valores. Esto, sobre todo, los tesoreros lo controlan más. B, la intervención del reconocimiento de las obligaciones e intervención de la comprobación material de la inversión. Fijaos cómo cambia. Del apartado A, que habla de la fiscalización previa de el RD, la fase A y la fase D, mientras que el apartado B habla de la intervención de la fase O y de la comprobación material del pago. ¿Vale? Daos cuenta de esta diferencia. Intervención de la fase O y de la comprobación material del pago. De otro lado, C, la intervención formal de la ordenación del pago. Ya sabéis que la material es la comprobación efectiva de la aplicación del caudal público. La formal es comprobar que se han cumplido todos los requisitos normativos o legales exigidos para que el pago se pueda hacer, es decir, la P y la R. Y por último, decir en el punto 2 que la función interventora se ejercerá en sus modalidades de intervención formal y material.
La formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales, es más o menos lo que os venía a decir hasta ahora, y la material se centra en la comprobación real y efectiva de la aplicación del caudal público. Es decir, de que efectivamente se dijo que se iba a construir un muro en tal sitio y el muro está allí. Y no os llevéis las manos a la cabeza. Yo he visto actas de recepción de muros que no existen. Vale. Artículo 8 del contenido de la función interventora. Bueno, primero dice que la función interventora se ejercerá bien como fiscalización previa o bien como intervención previa. Lo acabamos de ver en el artículo 7. La fiscalización se hace sobre los RDs, la fase A, la fase D y los movimientos de valores, y la intervención sobre la fase O y la comprobación material del pago. Bien, se entenderá por fiscalización previa la facultad de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto o documento, expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimientos de fondos y valores con el fin de asegurar el procedimiento legalmente establecido, que se sigue el procedimiento legalmente establecido y que nunca atenderá a cuestiones de oportunidad o de conveniencia. Que conste que yo, hasta ahora, nunca he visto que previo a la fase A ni a la fase D se haga ninguna resolución por parte de Secretaría, ¿vale? Pero bueno, me imagino que en ayuntamientos más grandes pues sí que se hace. La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de la obligación, veis otra vez la diferencia entre fiscalización del RD, fiscalización de la fase A, fiscalización de la fase D, e intervención de la fase O y del pago, o sea, de la P y luego de la R, que es literalmente la transferencia, para hablar en plata para que me entendáis, es la transferencia bancaria, ¿vale? El reconocimiento de las obligaciones es la facultad del órgano interventor para comprobar antes de que se dicte la correspondiente resolución. Y ojo, esto no tiene importancia, pero es que a mí me lo hacen los administrativos a la inversa. Y no quiero cambiarlo porque no quiero movidas con el secretario o la secretaria, me da igual quién esté en ese momento en el puesto. Porque por alguna razón el secretario o la secretaria establecen que la resolución de pago debe ser previa a la fase O. Y aquí se está diciendo que no, que la intervención previa o de la liquidación del gasto o el reconocimiento de la obligación es la facultad del órgano interventor para comprobar antes de que se dicte la correspondiente resolución que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido. Es decir, que existe, si es objeto de un contrato, que existe ese contrato, que la prestación se ha realizado, que hay acta de recepción o de entrega, depende del tipo de contrato, y luego ya es cuando se emite la resolución de pago. Y yo hasta ahora a mí los administrativos me lo hacen a la inversa, pero bueno, da igual. Simplemente os cuento este tipo de anécdotas para que se os quede un poquito más en la cabeza. Mi intención no es liaros, es que veáis un poco más cómo esto funciona en la realidad, funciona en el mundo real, de cara a que personalmente creo que es más fácil imaginarte cómo funciona un ayuntamiento real a aprenderte de forma completamente abstracta una ley que habla de 40.000 cosas, en este caso un real decreto, y que es muy difícil memorizar, salvo para aquellas personas que tengan el privilegio de tener una memoria fotográfica. Bien, pues recordad esto de la intervención previa de la fase O, que, debe ser previa a la resolución, y a mí, pues no, me obligan a primero que el secretario o la secretaria más el alcalde firmen la resolución y luego la fase O. Y, oye, no les digas nada, que se ofenden. Vale. Esto es parte de la supervivencia en un ayuntamiento. Ya lo iréis aprendiendo, ¿eh? El no llegar allí con decir, ahora lo voy a cambiar todo. Os vais a enterar. Yo soy la interventora. Yo aquí soy la que dispone de la pasta. Sí, pero bueno. Te tienes que plegar al modus operandi cuando llegues. El punto 4 dice que la intervención formal de la ordenación del pago es la facultad del interventor para verificar la correcta expedición de la orden de pago. Ya sabéis que la orden de pago sigue siendo... la orden de pago no es propiamente una fase de la ejecución del gasto, es la certificación de la ordenación del pago. Esa es la última fase de la ejecución del presupuesto. De la ejecución, la última fase de ejecución presupuestaria es la certificación de la ordenación del pago. Pero la orden de pago como tal se hace en tesorería.
Y la transferencia bancaria también se hace en tesorería, con lo cual eso ya no entra en la ejecución presupuestaria, entra en el ámbito de tesorería. Bien, y la intervención material, no sé si lo había leído, pero me da igual, lo vuelvo a repetir, es la verificación de que el pago se ha dispuesto por órgano competente y se realiza en favor del perceptor y por el importe establecido. Bien, esto generalmente cuando vayáis a trabajar, como los documentos contables cuelgan uno de otro, si todo está bien hecho, es decir, desde el RC, que es la retención de crédito, va colgando el propio sistema informático, te saca la A, te saca la D, luego te saca la O, y luego tesorería hace la P y la R. Generalmente no suele haber discordancias en cuanto al importe ni en cuanto al perceptor, generalmente porque se establece el tercero desde que se inicia el expediente. Pero bueno, es bueno siempre comprobarlo todo, porque a veces los administrativos, igual que los interventores y los secretarios interventores, metemos la pata y mucho. Y yo la primera. Capítulo segundo del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre derechos e ingresos. ¿Vale? Nos vamos a centrar ahora sobre derechos e ingresos. Fiscalización previa de derechos o ingresos. La fiscalización previa de los derechos e ingresos de la tesorería de la entidad local y los organismos autónomos se podrá sustituir, siempre que lo haya acordado el Pleno, por el control inherente a la toma de razón en contabilidad y el control posterior. A mí esto se me parece un poco al artículo 11 de este propio Real Decreto, cuando se dice que en el examen del expediente, si todo está de acuerdo, el interventor entiende que todo está de acuerdo con la normativa y todo es correcto en fondo y forma, dicta diligencia de conformidad sin necesidad de motivar. ¿De acuerdo? Es una especie de diligencia rápida. Pues esto me recuerda a algo parecido, pero en el campo de del reconocimiento de la fiscalización de derechos e ingresos. Aquí la tesorería lo que dice es que podrá sustituir la fiscalización previa por la toma de razón en contabilidad y el control posterior, claro, porque eso hay que controlarlo. El control posterior que lleva a cabo la tesorería se efectuará mediante el ejercicio de control financiero, que eso lo veremos en los últimos artículos, en el 28 y siguientes. Bien, él dice, continúa este punto segundo diciendo que no alcanzará la fiscalización de los actos de ordenación y pago material derivados de devoluciones de ingresos indebidos. Dice que la sustitución de la fiscalización previa de los derechos e ingresos de la tesorería local por el control inherente a la toma de razón no alcanzará la fiscalización de los actos de ordenación y pago material derivados de la devolución de ingresos indebidos. ¿Por qué? Porque se supone que estos ingresos indebidos están ya se han fiscalizado previamente, y además llevan un informe de intervención donde se dice que es pertinente, que son indebidos y que es pertinente la devolución. El 4 nos dice que en caso de desacuerdo con el fondo o con la forma sobre los actos, documentos o expedientes examinados y la disconformidad se refiere al reconocimiento o liquidación de derechos a favor de entidades locales, es decir, cuando el interventor no ve muy claro el reconocimiento de derechos, pero a favor de la entidad local, lo que debe hacer es formalizar en nota de reparo ese aspecto que no termina de ver, pero que en ningún caso suspenderá la tramitación del expediente, por razones evidentes, porque siempre supone un incremento de los derechos reconocidos o incluso de los ingresos, si estamos en tesorería, a favor de la hacienda pública, en este caso a favor de la hacienda local, por eso nunca suspende la tramitación. Tú puedes hacer las notas de reparo que estimes pertinentes, que esto generalmente se encarga el tesorero, pero esto no suspende que se haga el ingreso en la hacienda local o que se reconozca el derecho en la hacienda local. Capítulo 3 del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos. Ahora ya vamos al otro lado, es decir, a los gastos y los pagos. Hemos estado viendo los ingresos. Tenemos en primer lugar las disposiciones comunes, el artículo 10, creo que es un artículo importante. De hecho, yo cuando cantaba
y me tocaba el tema de los reparos y las discrepancias, yo este artículo siempre lo metía aunque fuera muy poquito, porque creo que es fundamental. Nos dice que el órgano interventor recibirá el expediente original completo. Te tiene que llegar todo. Esto no te llega en papel, ¿vale? Te llega vía informática. Te llega a través del ordenador por una serie de programas, pero tiene que conllevar todos los trámites y debes poder ver todos los trámites que se han realizado en cada expediente. Un expediente conlleva varios trámites, pues desde el inicio del expediente puede después llevar, si estamos hablando de un contrato, por ejemplo, pues la redacción del informe de coste y necesidad, después la redacción de los pliegos técnicos, después la redacción de los pliegos administrativos, después la notificación la resolución de terminación del expediente y por lo tanto del comienzo de la licitación, todo ese tipo de cosas. Entonces, ese expediente, aunque sea del negociado de contratación, se supone que tú lo debes poder ver entero. No puede haber partes que tú no puedas ver porque no sea tu negociado, ¿vale? Entonces, por eso dice que debes recibir el expediente original y completo. Y si no lo puedes ver, no comienza a computar el plazo de 10 días hábiles que establece el punto 2. Es importante por eso, por los 10 días hábiles que te pueden empezar a meter prisa a decir, oye, ¿qué pasa con esto? Y dices, que yo el expediente hay trámites que no los estoy viendo. Entonces estos 10 días hábiles dice que además se pueden reducir a 5 días hábiles cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente. No tiene por qué ser un expediente de contratación, puede ser cualquier otro expediente de 40 cosas, porque hay 40 cosas, pero bueno, ya sabéis, 10 días hábiles que pueden reducirse hasta 5 días hábiles, pero una vez que el expediente esté completo y pueda visualizarlo de forma completa el interventor. El artículo 11 nos habla de la fiscalización de conformidad, que os refería yo hace un momento, diciendo que en principio cuando todo está conforme, pues la fiscalización de conformidad no necesitará una motivación extensa o incluso ninguna motivación, simplemente se entenderá que hay fiscalización de conformidad cuando se dicte una diligencia de conformidad, una diligencia firmada sin necesidad de motivarla. Esto en la práctica ya veréis que generalmente para las cuestiones más del día a día, ya os lo comenté, tipo contratos, tipo fiscalización de nóminas, tipo fiscalización de convenios, tipo fiscalización de concesión de subvenciones, no sé, ahora mismo no se me ocurre qué es lo que se suele hacer todos los días, pero vamos, es eso, son contratos, convenios, subvenciones, ayudas, todo este tipo de cosas. Generalmente se utiliza una plantilla, pero luego, si no queréis utilizar la plantilla, podéis hacer directamente una diligencia de conformidad, es decir, firmar el documento donde consta el trámite del expediente que se está llevando a cabo y con eso es suficiente para fiscalizar de conformidad. El artículo 12 nos habla de los reparos y nos dice que cuando el interventor manifieste un desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular reparos por escrito, que además deberán ser motivados. Dice del punto número 2 que si el reparo afectase a la aprobación o disposición del gasto, reconocimiento de la obligación u ordenación del pago, suspenderá la tramitación del expediente hasta que aquel sea solventado en los casos del artículo 216.2 del texto refundido de las haciendas locales. Es decir, cuando el reparo afecte a la fase A, a la fase D, a la fase O al reconocimiento u ordenación del pago, suspenderá la tramitación cuando estemos ante los supuestos del 216.2, que el 216.2, si bien recordáis, yo lo recuerdo, intento recordarlo, aunque de vez en cuando se me olvida, habla de, el primer supuesto es la insuficiencia de crédito, es una cuestión grave, insuficiencia de crédito, aunque yo he visto tirar para adelante expedientes sin crédito, que hubiera existido omisión de la función fiscalizadora. Esto tiene mucho que ver también con los extrajudiciales.
Ya lo veréis cuando estéis trabajando y tal, o cuando, si a mí me da tiempo, explicar los extrajudiciales, cómo la omisión de la función fiscalizadora está muy relacionada con los extrajudiciales, salvo en los casos en los que no sea preceptiva la función fiscalizadora. Pues los contratos menores, sí, los contratos menores, gastos que se hagan por medio de anticipos de caja fija por importe de menos de 3.000 euros, etcétera. Pero ahí hay una fuerte relación entre el extrajudicial, que se caracteriza porque bien se hizo sin consignación presupuestaria o bien se hizo sin tramitación contractual o violando la tramitación de requisitos esenciales, y además la omisión de la función interventora, que es por ende donde encaja la figura, porque es la omisión de un trámite esencial. Artículo 47, esto se nos va al artículo 47.1 de la 3915. No sé si estoy yendo muy deprisa o si os estoy liando más, pero creo que a lo cerca que tenemos el examen, creo que esta, ¿cómo le llaman? ¿Lluvia de ideas? Lluvia de ideas quizá ayude a que cuando os encontréis con el examen os suene todo un poco. Creo, no lo sé, quizá me estoy equivocando. Bien, en el supuesto concretamente del apartado C del artículo 216.2 citado, que es la omisión de trámites esenciales, entre los que se podría considerar también la omisión de la función fiscalizadora, aunque se está recogido expresamente en el punto B, y para no duplicar, pues vamos a quedarnos con trámites esenciales, se dice que procederá reparo suspensivo cuando esos trámites esenciales sean los siguientes. Primero, falta de competencia, irregularidad en la documentación justificativa. Esto va desde que no exista alguno de los pliegos en el contrato o sencillamente no exista contrato. No os llevéis las manos a la cabeza, ¿eh? Esto es el pan de cada día. O cuando se hayan omitido requisitos o trámites que puedan dar lugar a la nulidad. Y aquí es cuando vuelve a entrar el 47.1 de la 3915. Bien. El punto 4 nos habla de una especie de... esto es en el 5, el de la conformidad condicional. El 4 nos habla de que caben dos opciones una vez que el interventor emite un reparo. ¿Por qué? Porque está en desacuerdo con el fondo, con la forma. Va al órgano gestor y le dice: oye, órgano gestor, órgano gestor, esto no cumple bien con el fondo o bien con la forma de acuerdo a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Y puedes hacer dos cosas: o en el plazo de 15 días, como dice aquí, subsanas, o me planteas una discrepancia. Y ojo que las discrepancias en los ayuntamientos no las conocen ni de lejos, en muchos. Ya digo que esto lo arreglan simplemente con el reparo, pero bueno, esto para que vaya bien tiene que presentarse una discrepancia, y después, cuando se tenga el informe del reparo y el informe de la discrepancia, es cuando entra el órgano competente, bien sea el presidente, bien sea el pleno, a resolver. Bien, bueno, pues este apartado 4 lo único que dice es que el órgano gestor, vas al órgano gestor y le dices: tú, órgano gestor, esto no está conforme al ordenamiento jurídico, o subsanas o me presentas una discrepancia. Generalmente el órgano gestor te dice sí, te da con la puerta a las narices, y luego van al presidente o al pleno, y en pleno pues lo aprueban. Y tú te quedas como diciendo: yo aquí qué hago, soy el último mono, pero da igual, porque luego llega la hora de la venganza, que son los informes que se elevan con motivo de la liquidación a tutela financiera y al Ministerio de Hacienda, y los informes que con motivo de la cuenta general se elevan igualmente al Tribunal de Cuentas, donde dices: en tal ocasión el criterio del órgano interventor era la de suspender la tramitación o reparar la tramitación de este gasto porque infringía el ordenamiento jurídico. Pero el presidente o el pleno decidieron hacer caso omiso de la advertencia del interventor. Y entonces ahí es cuando ya el órgano gestor, el presidente o el pleno o todos juntos se tienen que ver los caretos con tutela financiera, con el Ministerio de Hacienda menos, generalmente es con tutela financiera, esto ya lo llevan mucho las autonomías, o con el Tribunal de Cuentas, ¿vale? Entonces tú ya ahí dices, que yo ya lo dije en su día.
El apartado 5 es interesante porque nos habla de lo que yo llamo de forma completamente informal, valga la redundancia cacofónica, de una especie de diligencia de conformidad condicionada, que es cuando ves que el requisito de subsanación o el elemento a subsanar tiene una gravedad muy leve, es decir, es un requisito muy leve, y le dices, oye, pues te doy diligencia de conformidad condicionada a que me subsanes este defecto. Entonces lo que haces es luego, primero de entrada le das trámite al expediente, con lo cual el expediente sigue para adelante y el gasto se realiza, pero luego tienes que estar pendiente de que efectivamente han subsanado, porque si no han subsanado, se entenderá tal como dice aquí, dice, de no solventarse se considerará formulado el oportuno reparo o el correspondiente reparo. Es decir, tampoco te tienes que molestar en decirle, oye, ¿qué tal? Que si no te voy a levantar un reparo. Ya empiezo a hablar como con lo de los levantamientos de los reparos. Te voy a formalizar un reparo. No. Se entiende formalizado el reparo desde el momento en el que la diligencia se presta con, entre comillas, condicionada, ¿vale? Bien, seguimos con el artículo 13 que nos habla del régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos básicos. Ya os digo que en la mayor parte de ayuntamientos, que ya sabéis que en España creo que era el 70% de los ayuntamientos tienen menos de 5.000 habitantes, creo recordar, bueno, pues os vais a encontrar con la fiscalización limitada previa. Ya la tiene aprobada el Pleno para que sea todo mucho más ágil, porque es que si no eso es un rollo, está pensado la fiscalización plena está pensada para ayuntamientos muy grandes, que ya os digo, tienen un equipo de interventores allí que parece aquello, el INAP, allí todo expuesto, y generalmente los ayuntamientos normales, en los que trabajamos la gente normal, lo que hay es un régimen de limitada previa. Bueno, pues la limitada previa se limita, en principio, a la existencia de crédito, a comprobar, bueno, cuando son de carácter plurianual, a que se cumple lo del 147 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y ojo con el 174 porque el 174 no tiene que ver con los RCs que se pueden hacer a futuros. Es decir, cuando vosotros os plantean un contrato que se va a formalizar, imaginaos que estamos ahora en octubre y a mí me llega contratación y me dice, pretendemos licitar un contrato de obras, por ejemplo, pretendemos licitar un contrato de obras cuya duración va a ser de 2 años. Entonces lo primero que te piden es el RC, ¿vale? ¿Para qué? Para asegurarse que cuando ellos liciten el contrato van a tener reservado crédito para hacer frente a los pagos que van a venir o que van a nacer de ese contrato. Imaginemos que es un contrato de obras. Bien, en el momento en el que se hace el RC, tú miras los pliegos. Yo generalmente lo que hago es mirar primero, para el RC puede que aún no estén los pliegos hechos, ¿vale? Porque ya sabéis que cuando los pliegos están hechos, simultánea o previamente a la aprobación de la fase A tienen que estar los pliegos hechos. Es decir, los pliegos se asocian con la fase A, para que nos entendamos. Cuando vosotros veis los pliegos en el expediente, sabéis que podéis hacer la fase A. Pero mientras no estén los pliegos, los técnicos y los administrativos, os tenéis que guiar por el informe de coste y necesidad que ha hecho el técnico correspondiente, que tiene un valor o un importe aproximado, donde se dice además cuál va a ser la duración de la obra. Imaginaos que estamos hablando de una obra que va a costar 100.000 euros, que se va a ejecutar durante un plazo de 2 años. Como tú no vas a ejecutar la obra en noviembre y diciembre, que es lo que queda ya de este año, lo lógico es que el RC lo hagas en parte por el importe que se va a consumir durante el ejercicio 24 y el resto del RC pues se haga proporcionalmente al tiempo, al año 25, o sea, se carga a futuros y como son 2 años, pues sobrarán otros 10 meses para el año 26 y harás otro RC con cargo al 26.
Ojo que esto no tiene nada que ver con el tema de los gastos de carácter plurianual, porque los gastos de carácter plurianual no hablan de RCs, hablan de autorización, ¿vale? Entonces ya sí que la fase A, cuando ya vayas a hacer la fase A, se dice que la autorización o realización de gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autoricen los respectivos presupuestos. Aquí sí que hay que aquí sí que hay que hacer ya una reserva o una retención de crédito en la fase A que realmente se corresponda con el gasto que se va a realizar, que no lo sabes hasta que no se adjudica el contrato o se formaliza, porque tú hasta ahora el RC lo has hecho con el informe de coste y necesidad, que lo ha hecho el técnico, y el técnico puede tener una idea, pero cuando el contrato se licita, yo no sé cómo suele ocurrir en otros sitios, pero generalmente donde yo estoy, se licita y las ofertas son a la baja, con lo cual tienes que liberar RC y la fase D, es decir, cuando ya se formaliza el contrato, artículo 153, la fase D la haces por el importe de formalización del contrato, no por el RC. Aunque esto también tuve yo que meterlo a fuego en la cabeza de los administrativos, porque es que hacían el RC y por el mismo importe te hacían la fase A y por el mismo importe te hacían la fase D y tenías retenido crédito, a lo mejor tenías 20.000, 30.000 euros de crédito retenido hasta la fase O hasta la liquidación del contrato. Bueno, esto os decía que no tiene nada que ver con los compromisos de gastos de carácter plurianual, que ya habla de autorización y de que dice que podrán adquirirse compromisos de gastos, es decir, fases D, que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en el que se autoricen siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que además se trate de inversiones y transferencias de capital, de otros contratos o suministros que se entiendan que son antieconómicos por menos de un año, arrendamiento de bienes inmuebles, cargas financieras, y entonces se habla del número de ejercicios. Se dice que hay un límite en el importe que va a los ejercicios a futuros, que es del 70% en el año siguiente respecto del autorizado en el ejercicio en el que se comienza la obra. Fijaos que aquí estamos hablando de fases A, ya, de una fase A, no de un RC. En el RC tú puedes trabajar libremente, con la fase A no, tienes estas limitaciones aquí. Pero bueno, sigamos en la limitada previa. Decíamos que los gastos de carácter plurianual, esto es lo que se comprueba en la limitada previa, pues que hay crédito suficiente. Si son gastos de carácter plurianual, pues habrá que estar a lo del 174, que el órgano es competente y aquellos extremos que por su trascendencia pues estimen pertinentes o el pleno haya estipulado que serán objeto de limitada previa. No obstante, será aplicable el régimen general a aquellos gastos y obligaciones para los que no se haya acordado el régimen de requisitos básicos, así como para los gastos de cuantía indeterminada. Los de cuantía indeterminada, yo hasta ahora solo me he encontrado algo parecido a los de cuantía indeterminada, que son los contratos dinámicos. Y aún así tampoco tienen cuantía indeterminada. Lo que pasa es que no sabes muy bien cuándo te va a venir el sablazo. Esa es la diferencia. Pero bueno, eso dejadlo aparte, tampoco no os agobiéis. Artículo 14. Reparos y observaciones complementarias en la fiscalización e intervención limitada previa. Bueno, pues se dice que si no se cumplen los requisitos exigidos en el 13.2, pues el interventor lo que hace es formular reparo. Recordad que en el 13.2 se hablaba de aquellos defectos que suspenderían la tramitación del expediente en los casos del 216.2. ¿Qué ocurre en la limitada previa? Que si no se trata de los requisitos del 13.2, no se puede suspender la tramitación del expediente y tampoco se pueden interponer, no se pueden formalizar reparos. Lo que se hace o lo que puede hacer el interventor es formular lo que se llaman observaciones complementarias. No obstante, generalmente los problemas vienen por, como veis aquí el artículo 12, por el órgano que carece de competencia, por irregularidad en la documentación justificativa,
También lo veíamos en el 216.2, que era el tema de la omisión de la fiscalización, la falta de crédito, falta de los trámites esenciales. Cuando no se trate de esos supuestos, ¿dónde estoy? En el artículo 14, no se puede formalizar un reparo. Lo que se hace es formalizar observaciones complementarias. Bien. En ningún caso tendrán efectos suspensivos, evidentemente. El artículo 15 nos habla de las discrepancias, diciéndonos en primer lugar, dejándonos muy claro que la opinión del órgano interventor nunca prevalecerá sobre la opinión del órgano gestor. Ya os digo que luego os guardáis la revenge de elevar los informes pertinentes a tutela financiera y al Tribunal de Cuentas. Así pues, cuando el órgano gestor no acepte el reparo, ya lo hemos visto en el artículo 12, cuando diga, tú vas al órgano gestor y le dices, oye, órgano gestor, que esto lo tienes que subsanar, y se te ponga chulo y te diga, no, tú le dices, pues muy bien, plantea una discrepancia. Y probablemente la respuesta que te van a dar, ya te lo digo yo, es, ¿lo qué? Bien, os lo garantizo, ¿eh? Os lo garantizo. Plantéame una discrepancia y te van a decir, ¿lo qué? Vale. Pero bueno, esta es la teoría. Así que nosotros tenemos que aprender la teoría. Tiene que presentar un reparo, lo presentará ante el presidente, bien para que resuelva el presidente o para que el presidente lo eleve al pleno si es que es competencia del pleno. Ya os digo que tiene que ser, bueno, lo dice después, pero que debe ser motivado por escrito, tiene que ser un informe jurídico serio, es decir, alguien se lo tiene que hacer al órgano gestor, porque el órgano gestor generalmente no ha visto el Real Decreto 424/17 ni por el forro, eso ya os lo digo yo. Entonces alguien, pues no sé, secretaría, servicios jurídicos, no sé, alguien le hace el informe o no. Y una vez, pues bien determinada la competencia para resolver entre el reparo y la discrepancia, pues bien se lo resuelve el presidente o bien lo resuelve el pleno si es que es competencia del pleno. A continuación también dice el artículo 15 que el presidente y el pleno, a través del citado presidente, podrán elevar resolución de las discrepancias al órgano de control competente por razón de la emitir. Es decir, cuando el presidente no quiera mojarse demasiado las manos porque no esté seguro de qué es exactamente la decisión que tiene que tomar entre el reparo y la discrepancia, lo que puede hacer es elevar una propuesta de resolución a tutela financiera. Y tutela financiera resuelve. ¿Vale? Entonces ahí luego sí que es verdad que tanto el presidente como el pleno cuentan con el apoyo de tutela financiera, con lo cual a ti lo único que te queda es el Tribunal de Cuentas. Porque tutela financiera pues ya dio el visto bueno o no. A lo mejor es tutela financiera quien le tumba y le dice, oiga, no, esto tiene que hacerse conforme al criterio de intervención. Después se habla de una base de datos y en el punto número 6 del artículo 15 se habla de que con ocasión, aquí está la revenge, con ocasión de la dación de cuenta de la liquidación del presupuesto, el órgano interventor elevará al pleno el informe anual de todas las resoluciones adoptadas por el presidente de la entidad local contrarias a los reparos efectuados o, en su caso, a la opinión del órgano competente de la administración que ostente la tutela financiera. Pues lo que os acabo de decir. Cuando el presidente opta por la solución más salomónica, que es elevar propuesta de resolución a tutela financiera, pues si no tal, pues al Tribunal de Cuentas. Una vez informado el Pleno, con ocasión de la cuenta general, pues lo que os comentaba anteriormente, no me quiero extender, de la fiscalización previa de la aprobación y autorización de gastos y de la disposición o compromiso del gasto de la entidad local. El régimen general, artículo 16, nos dice que sin perjuicio del régimen de fiscalización limitada previa estarán sometidos a fiscalización todos los actos por los que se apruebe la realización de un gasto, incluidos los actos resolutorios de recursos administrativos que tengan contenido económico y los convenios que se suscriban y cualquier otro acto de naturaleza análoga siempre que tenga contenido económico. Generalmente los convenios os los vais a encontrar cuando el ayuntamiento otorgue subvenciones nominativas o cuando el ayuntamiento le otorguen subvenciones nominativas, solo que en ese caso, como no es un gasto, sino que es un RD, lo que tienes que hacer, un reconocimiento del derecho, pues no te encuentras con este problema. En el ejercicio de la fiscalización se comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico. Exención de la fiscalización previa. Y es aquí donde yo os decía, ojo, que el extrajudicial generalmente va unido con la omisión de la función fiscalizadora, artículo 216.2
punto B o C, no recuerdo, pero no siempre. ¿Por qué? Porque hay actos o actuaciones que están exentas de fiscalización previa. Y están aquí los gastos de material no inventariable, los contratos menores, ojo que aquí se suelen agarrar mucho los órganos gestores, pero a posteriori. Es decir, te dicen, no, es que esto era un contrato menor y por eso se omitió la función fiscalizadora. Y tú le dices, muy bien, ¿y dónde está el contrato? Y te dicen, ¿lo qué? Os lo garantizo, esto es así de divertido. Os vais a entretener muchísimo. Y os vais a preguntar cómo es posible que el ayuntamiento siga en pie. Y dices, ¿cómo es posible que el ayuntamiento siga en pie? Pues sigue en pie y sigue funcionando. Bien, los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez fiscalizado el gasto correspondiente al periodo inicial o al acto o contrato del que deriven, por razones evidentes, y los de anticipo de caja fija cuando no superen los 3.000 euros. De la intervención previa del reconocimiento de la obligación y de la inversión. ¿Veis de nuevo cómo se habla de fiscalización para la fase A, para el RD, para la fase A, para la fase D? Y se habla de intervención para la fase O. Bien. El órgano interventor dice que en este momento deberá quedar documentado, acreditado que se cumplen todos los requisitos necesarios para el reconocimiento de obligación, fundamentalmente, y eso es importante, que se ha realizado la prestación. ¿Quién te acredite que se ha realizado la prestación? Hombre, pues que tú vayas todos los días por ahí pasándote por el municipio, comprobando que se ha puesto una farola donde decía que se iba a poner una farola, o que se ha pintado un banco de madera, que cuando decían que se iba a pintar un banco de madera no es muy factible. Es decir, pues porque estarías todo el día de paseo por el municipio. ¿Esto cómo se hace? Pues a través de la firma del técnico responsable del contrato. Es decir, el técnico, cuando conforma un acta de recepción, lo que está diciendo es que la prestación se ha cumplido o se ha realizado. Y entonces tú, en base a la firma de ese técnico, fiscalizas de conformidad. Es así como funciona en la práctica. Tú no te estás paseando todo el día por el municipio para comprobar si se han pintado los bancos o si se han pintado las farolas o si se han cambiado aquellas dos losas que había en no sé qué calle que se movían y que una señora estuvo a punto de poner una denuncia porque se cayó y se hizo un chichón en la cabeza, la pobretica mía. Bueno, así como el resultado favorable de la comprobación material de la inversión. Os vuelvo a decir, tampoco estás todo el día pasándote por el ayuntamiento. Te tienes que fiar del técnico que levanta acta de recepción y que acredita que la prestación se ha realizado. Como va firmado por el técnico, si ruedan cabezas, rueda la tuya, pero rueda la del técnico, ¿eh? Ojo que aquí cabezas ruedan muchas, no rueda solo la tuya. De otro lado tenemos el artículo 19 que habla del contenido de las comprobaciones. Bueno, pues dice que los gastos estuvieron aprobados, que fueron fiscalizados, es decir, que pasaron por todas las trámites de la fase de ejecución del gasto. No necesariamente el RC, porque ya sabéis que el RC no es una fase de ejecución del gasto, porque la fase de ejecución del gasto comienza en la fase A y termina en la certificación del reconocimiento del pago. Ni siquiera en el pago, ¿eh? El pago no es una fase de ejecución del gasto, que eso me lo confunden mucho los administrativos. Me dicen, no, es que ya hemos hecho el pago, que era la última fase. Digo, no, señoras, el pago pertenece a tesorería. El pago no es una fase de ejecución del gasto, es la certificación de la obligación del pago. Bien, los documentos justificativos pues se ajustan a las disposiciones legales, pues eso, pues que si es un suministro, pues el técnico ha firmado, que los precios corresponden con lo que se pactó en el contrato, ese tipo de cosas. Y que los documentos, y por último, que se ha comprobado materialmente, pues no sé, mira, se me ha venido a la cabeza, el otro día se encargaron para un colegio de niños pequeños, de 0 a 3 años, se encargaron una serie de mobiliarios y juguetes. Bueno, pues yo no fui a la escuela de 0 a 3 años a ver si habían venido todos los juguetes y todo el mobiliario. Me lo firmó el técnico, ¿vale? Entonces yo me fío del técnico por la razón que os he dicho. Es decir, si el técnico firma una cosa que no existe, no va a rodar mi cabeza, eso os lo aseguro, va a rodar la del técnico. Porque yo no puedo estar en 17 sitios a la vez. De momento el don de la ubicuidad no lo tengo, pero que todo llegará, ¿eh? Bueno, vamos al 20, que es la intervención de la comprobación material de la inversión.
Esto vuelve a ser el mismo tema que hemos visto hasta ahora, que es la verificación material de la efectiva realización de las obras. No puedes estar todo el día paseándote por el municipio. Se dice que la intervención de la comprobación material se realizará por el órgano interventor. Yo he tenido que firmar actas de recepción donde dice personadas el secretario o secretaria del ayuntamiento, el interventor, la interventora del ayuntamiento. Y yo digo, yo cuando me he personado en tal sitio que ni siquiera conozco, porque es una calle o un sitio o un lugar que yo ni siquiera conozco, porque no siempre conoces los municipios donde trabajas o no los conoces en profundidad. Y entonces te dicen, no, aquí presentes en tal día y tal fecha el secretario o la secretaria, presentes el interventor y la interventora, presente el técnico responsable del contrato, presente el director facultativo si es una obra, presente el redactor del proyecto y presente el contratista, se dicta acta de recepción. Y tú dices, jolín, os lo juro, que yo he firmado cosas así, que dices, jolín, ¿cuándo estuve yo aquí? Que no me acuerdo. Y yo tengo lapsus de memoria, pero vamos, esto ya es tremendo. Pues ¿qué tienes que hacer? Pues fiarte otra vez de la firma del técnico. No obstante, dice que los órganos gestores deberán solicitar al órgano interventor su asistencia a la comprobación material de la inversión cuando el importe de esta sea igual o superior a 50.000 euros. Ya os digo yo que ni flowers, que no os esperéis que os avisen, porque lo que te quieren es tener en el despacho allí firmando fases D, fases O, fases A y firmando fiscalizaciones de contratos, firmando fiscalizaciones de nóminas y cositas de ese tipo. 5. El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en el acta. ¿Veis? El acta del que os estaba hablando. No me voy a alargar más para no alargar más el vídeo, donde se podrán hacer constar las deficiencias. Claro, y yo digo, ¿y dónde están las deficiencias que yo puse de manifiesto? Y en eso que me dice el técnico, ¿qué deficiencias pusiste de manifiesto? Digo, ¿cómo que no te acuerdas? Digo, si estábamos allí los dos. Claro, ante esta respuesta, la otra persona se queda a cuadros. Pero es verdad, o sea, ¿no se supone que yo estaba? Pues yo realicé una serie de observaciones que había que subsanar. Y no se han respetado. Bueno, pues nada, es igual. Y luego están los famosos excesos de medición, que eso vamos a dejarlo. Que eso siempre te salen los contratistas. Yo no sé para qué está en la ley de contratos perfectamente regulado el replanteo y luego la comprobación del replanteo, porque al final siempre te salen con la leche de el exceso de medición. Bueno, esto es, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. Y te dicen, no, es que se incrementa esto en un 7% porque había un exceso, un exceso de medición. Y entonces tú te dan ganas de llevarle un metro y decirle, ¿sabes lo que es esto? Es un metro. ¿Sabes para qué se usa? Para medir, medir largo, ancho, alto, y entonces tú, que se supone que eres ingeniero o arquitecto o aparejador o alguna cosa de esas, sabes los metros cúbicos de hormigón que vas a necesitar para hacer la obra, porque para eso tienes una carrera. Y entonces tú sabes de hormigones y yo sé de números y de contabilidades. Entonces, ¿cómo me dices ahora que te ha salido un exceso de medición? ¿Para qué estuvo el replanteo y la comprobación del replanteo? Bueno, pues para nada. Ya os lo digo, los ayuntamientos funcionan porque Dios lo permite. Sección 4 de la intervención formal y material del pago. Tampoco me voy a extender mucho aquí. Ya sabéis que la intervención formal es la comprobación de los requisitos jurídicos. La material es... aquí se habla de la formal, simplemente objeto y contenido. No me voy a extender mucho. Conformidad y reparo. Pues eso, si habéis estado presentes, conformidad. Y si habéis estado presentes, pues si queréis podéis formular reparo. Ahora, ya os digo yo que yo todavía no he estado presente en ninguna. Y mira que les avisé, no me volváis a poner en un acta de recepción que yo no esté. Nada. O sea, yo ya puedo hablar que les entra por un oído y les sale por el otro. Ellos tienen la plantilla de acta de recepción y pa'lante. Bueno, de la intervención material del pago, ya sabéis que consiste en la comprobación de la efectiva aplicación del caudal público. Y aquí tenéis, pues que incluirá la verificación de la competencia del órgano. Bien, estos artículos, el artículo 24, 25, 26, 27, los he pasado un poco por delante porque es que si no se me iba el tiempo y quiero ver la omisión de la función interventora.
importantísima, ya os he dicho, por la relación que tiene con los extrajudiciales, dice que cuando se hubiese sometido no se podrá reconocer la obligación ni tramitar el pago. Claro, por eso van a extrajudicial. Ya recordáis que los extrajudiciales son expedientes o gastos realizados de facto sin que tengan una tramitación previa o un contrato que los sustente, o sin que exista crédito adecuado y suficiente. Bien, entonces, bueno, pues tiene una relación con la omisión de la función interventora, salvo que te salgan por peteneras. Hay alguno un poco más listo de la cuenta, porque siempre hay algún concejal que es más listo de la cuenta y dice, no, es que esto era un contrato menor. Y le dices tú, enséñame el contrato menor. Y es cuando te dicen, ¿lo qué? Vale, porque luego les hablas de... ¿Pero qué era? ¿Un menor, un simplificado o un super simplificado? Y te vuelven a decir, ¿lo qué? Es graciosísimo, os vais a reír muchísimo. Cuando trabajéis os vais a reír muchísimo. Sí, a menos que se pongan bordes. Entonces ya las risas dejan de... Pero generalmente se ríe más el interventor que el concejal. El concejal se ríe antes, pero luego se ríe menos. Ya os lo digo. El concejal, la concejala, me da lo mismo. Yo sabéis que en estas cosas no hago distingos. Se ríen ellos primero, pero luego te ríes tú más. Cuando das cuenta a tutela financiera, cuando haces reparos, formalizas reparos, cuando das cuenta al Tribunal de Cuentas, cuando les suspendes la tramitación de los expedientes y dicen, oye, ¿y qué de lo mío? Y tú, ¿qué? ¿Lo qué? Les dices, ¿lo qué? Y se te quedan como así, como diciendo, ¿se está quedando conmigo? Y tú le dices, pues sí, me estoy quedando contigo. Bien, ya sabéis que esto lo intento meter un poco con humor para que no se haga muy largo, porque es que si no esto es infumable. La omisión de la función interventora, se dice que si el órgano interventor observa omisión de la función interventora, difícilmente la observas cuando te están omitiendo la función interventora. Te das cuenta después, claro. ¿Cuándo? Cuando llega la fase O. Cuando ellos hacen ellos hacen el gasto, ¿vale? Y dicen, hala, vamos a contratar, yo qué sé, cualquier cosa que les apetezca. Vamos a poner 2 bancos nuevos ahí en la plaza del pueblo para que la gente mayor pues se siente al sol, que es un acto muy loable y además es un gasto, yo creo que es estupendo para que la gente mayor pues se siente al sol y pueda hablar y conversar y tal, pero lo hacen sin tramitación y sin contrato. Perfecto. Entonces, claro, tú como no vas pasándote por el pueblo, generalmente, no te das cuenta de los bancos hasta que los ves puestos. O te dicen, hemos puesto los bancos, hay que pagarlos. Y tú dices, ya sabéis lo que tenéis que decir. ¿Lo qué? Esto... yo conocía a una secretaria de un municipio, bueno, no voy a decir tal, que en estos casos decía lo siguiente. Cuando ocurrían casos de este tipo, es decir, bueno, pues el concejal de turno colocaba 3-4 bancos en la plaza del pueblo, que además yo considero que es perfectamente, es una finalidad estupenda para las personas mayores, que se sientan al sol, que conversan, que tienen ahí sus ratos libres de esparcimiento y todo eso, pero otra cosa es que te lo hagan sin contrato. Entonces hacen la fase A, bueno, hacen la fase A, no hacen nada, es decir, no hacen ni contrato. Y entonces, cuando llega la hora de pagar, te llegan y te dicen, oye, que hay que pagar esto a la empresa tal que ha puesto los bancos. Y tú dices, ¿lo qué? Pero esta secretaria era más fina. Y decía, llegaba el alcalde o la alcaldesa de turno, no recuerdo quién era, y le decía, oye, tenemos un problema. Y es que hay que pagar a la empresa proveedora. Y entonces ella cogía, lo recuerdo perfectamente como si la estuviera viendo, porque esto lo presencié yo, cogía el documento, o sea, la factura que emite la empresa proveedora de los bancos, la rompía, chac, en 4 trozos y le decía, con un par bien puestos, le decía al alcalde o la alcaldesa, ¿tenemos un problema? No, tienes un problema. ¿Por qué? Porque evidentemente en ese caso el secretario interventor, en este caso era secretaria, bueno, he dicho secretaria, pero secretaria interventora, ¿cómo que tenemos un problema? No, tú tienes un problema. Y es un problema que se resuelve con un extrajudicial si es que el pleno te lo admite. Pero bueno,
Sigue diciendo que este informe de la naturaleza de fiscalización más o menos os habla un poco de la omisión de la función interventora, que ya os he hablado yo un poco de qué es, dónde se va a manifestar fundamentalmente y qué es a efectos prácticos. Del control financiero, artículo 29, esto ya va terminando, ¿eh? Tranquilidad, que esto ya va terminando. Voy terminando. Esto es más largo que un pleno, os lo garantizo. Yo todavía no he estado en un pleno que dure más de media hora. Del ejercicio del control financiero, 29 formas de ejercicio. Del control financiero, pues tenemos el control permanente, que se ejercerá sobre la entidad local y los organismos públicos sobre los que se realice función interventora. ¿Os acordáis del artículo 2 que yo os decía, quedaos con este artículo, porque luego en el 29 las formas de ejercicio del control financiero son dos, el control permanente y la auditoría pública? El control permanente se ejerce sobre aquellos entes o entidades sobre los que se realiza función interventora. Para aquellos sobre los que no se realiza función interventora está la figura de la auditoría pública. Bien. No obstante, las dos conllevarán control de eficacia. La primera, se hace el control permanente, se hace con el fin de mejorar la gestión de la prestación de los servicios. Comprende tanto actuaciones de control anuales, que anualmente se incluyan o se correspondan con el plan anual de control financiero. Yo hice una vez un plan anual de control financiero. Ahí os lo dejo. Yo lo hice una vez y lo llevé a pleno. Ya está. Se quedó en el olvido, como lágrimas, como decía aquella película, como lágrimas que se pierden en la lluvia, pues lo mismo. Bien, si es que no se llega, es que de verdad, o tienes 18 interventores que trabajan contigo, que son súper competentes y que estáis súper descargados de trabajo, o como trabajes con 2-3 administrativos, depende también de la entidad, del presupuesto que mueva. Oye, que hay gente que trabaja con 2 administrativos y yo los he conocido y tienen un mérito impresionante, sobre todo secretarios interventores. Tienen un mérito, yo les reconozco su mérito porque yo tengo 5 administrativos y es que no llego, porque es que además tengo que andar vigilando a los administrativos que de vez en cuando no hagan... Aunque generalmente me vigilan ellos más a mí, porque soy yo la que bailo más cosas. A mí me bailan más cosas y si no fuera por ellos, ¿qué sería de mí? Desde aquí un reconocimiento grande a esos administrativos de intervención que supervisan mi trabajo y que son los que se dan cuenta de que meto la gamba, porque la metes, porque tienes que estar en 17 cosas a la vez y no puedes, y te vienen y te dicen, oye, Lua, aquí, esto ha sido una errata, esto tal, no sé qué, y yo de verdad con todo el agradecimiento del mundo les digo, muchísimas gracias. Ha sido una errata o no, o simplemente metí la gamba y ellos son los que te comprueban, ¿eh? O sea, que no creáis no creáis que están por debajo de vosotros. Gracias a ellos, los interventores y los secretarios interventores podemos hacer medianamente bien nuestro trabajo. Y yo, de verdad, todo el reconocimiento a esos administrativos que son los que de verdad vigilan el trabajo y te dicen, oye, Lua, que aquí pasa algo, que esto no me termina de cuadrar, aunque no conozcan la normativa presupuestaria, pero saben que algo no les cuadra porque te oyen hablar, te oyen comentar cosas y entonces saben que algo no les termina de cuadrar. Y te lo dicen. Pero también para eso hay que darles confianza. No puedes llegar en plan... a un ayuntamiento no puedes llegar en plan inquisidor y decir, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo diga, no sé qué. ¿Por qué? Porque si detectan algún fallo de este tipo no te lo dicen. Y como quien pone la firma eres tú, la cagada la haces tú. ¿Vale? Entonces es bueno siempre tener administrativos competentes y llevarse muy bien con ellos. Y agradecerles siempre mucho su trabajo. Bueno, pues la auditoría pública se divide en las siguientes modalidades. Auditoría de cuentas, que tiene por objeto la verificación relativa a si las cuentas anuales representan en todos los aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio. Esto ya os lo digo yo, que os lo saca el sistema informático de forma automática. Totalmente automática. Esto no tenéis que hacer nada de esto, hay que hacerlo a mano.
Esto lo metéis en el programa de contabilidad y le das clic, 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 clic y te lo saca, te lo imprime, tiqui, 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 te lo da todo hecho. Y luego la auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa en las entidades del sector público no sometidas a control permanente. Recordad lo que decía en el apartado 2, que control permanente se ejerce sobre la entidad local y aquellos organismos sobre los que se realice función interventora. Y luego está la auditoría pública, que se realiza sobre los que no se realiza función interventora, pero concretamente la auditoría de cumplimiento y la auditoría operativa en las entidades del sector público no sometidas a control permanente. Es decir, las que no están sometidas tampoco a función interventora. Seguimos. El ejercicio del control financiero, bueno, pues dice que serán de aplicación las normas de control financiero de auditoría pública vigentes en cada momento para el sector público estatal. El artículo 30 habla de la obtención de información, documentación y asesoramiento técnico en las actuaciones de control financiero. Decíos que las funciones de control financiero se deberán examinar cuantos antecedentes, documentos e información sean precisos. Hay un deber de colaboración que está recogido en el artículo 222 del texto refundido, que los concejales se pasan por el forro de la chaqueta, que les dices enséñame el ordenador y te dicen ¿lo qué? Vale. Esto es importante. El órgano interventor podrá solicitar de los órganos y entidades objeto de control documentación contable, mercantil, fiscal, de cualquier tipo, De acuerdo. Y lo que es más importante aún, dice que las actuaciones en el punto 4, que es a lo que yo me refería hace como una hora que empecé esto, dice que las actuaciones de obtención de información podrán iniciarse en cualquier momento una vez notificado el inicio del control. Es decir, tú lo que tienes que notificar como interventor es que vas a proceder a realizar una actuación de control permanente o de control financiero, bueno, de control permanente o de auditoría pública, en la modalidad que sea. Una vez que tú has notificado que vas a realizar una actuación de control permanente, no tienes que notificar la realización de cada actuación individual de control específica, porque de eso se trata, de pillarlos por sorpresa. No sé si lo pilláis. Se trata de pillarlos desprevenidos, con la información todavía en el disco duro, sin que les haya dado tiempo a sacar el disco duro y machacarlo con un martillo. Vale, entonces esa es la idea. No, en serio. Esto significa que no hay deber de notificar cada una de las actuaciones singulares del control permanente. Solo se notifica la apertura o la realización de este control permanente, cuándo va a comenzar, en qué va a consistir, cómo se va a realizar, y luego tú las actuaciones individuales las realizas sin notificación y sin avisar. En ningún caso el órgano interventor tendrá la obligación de procurarse por sí mismo documentación e información directamente. Ríete tú de esto, porque yo he tenido que buscar cosas que no os imagináis. Además, en archivos de esos de papel, que están en los sótanos de los ayuntamientos generalmente, que hay de todo tipo de bichos allí. Hay todo tipo de bichos, os lo garantizo. Allí da un miedo entrar y tienes que bajar allí a buscar los expedientes del año 2004 y dice, Dios mío de mi vida, ¿y esto por qué no le prenden fuego algún día? Pero bueno, de momento eso es lo que hay. Ojo, si hay obstrucción o falta de colaboración, se puede poner en conocimiento del titular del órgano, lo cual no sirve absolutamente para nada. Desde ya os lo digo, porque es el titular del órgano el que probablemente le ha dado la instrucción al inferior jerárquico para que no te deje meter el morro. Con lo cual, eso de quejarte del superior jerárquico, mejor te lo ahorras. 31. Planificación del control financiero. Bueno, pues se deberá evaluar un plan anual de control financiero. Yo ya os dije que una vez hice uno. No sé dónde está, se perdió como lágrimas en la lluvia. Que incluirá todas aquellas actuaciones que deban realizarse bien por una obligación legal o bien porque anualmente se seleccionen sobre un análisis de riesgos. El análisis de riesgos se realiza sobre un estudio de aquellas actos o actuaciones que suelen generar más riesgo de incumplimiento normativo o de incumplimiento presupuestario, y entonces lo que haces es un listado en orden decreciente desde aquellas actividades que generan más riesgo hasta las que generan menos riesgo, y eso lo incluyes como análisis de riesgo, le llamas análisis de riesgos, y lo que tienes que hacer es generalmente rotar
entre los distintos puntos que constan en ese análisis de riesgos para que no se fiscalice, en este caso, perdón, para que no se controle, para que no haya control permanente o auditoría pública siempre sobre lo mismo. Porque la cuestión, otra vez, os lo digo, la cuestión es pillarlos desprevenidos cuando no se lo esperan, que eso es lo divertido, ¿eh? Entonces, no, en serio, la cuestión es que sea rotativo para que haya un control eficaz de la actividad económico-financiera del ayuntamiento. Una vez identificados los riesgos, pues se asignarán prioridades, criterios cualitativos, cuantitativos, regularidad, rotación. Identificados y evaluados los riesgos, el órgano interventor elaborará un plan anual concretando todas las actuaciones a realizar. Lo presentas al pleno. El pleno no tiene que aprobártelo, ¿eh? Ojo que en esto llegas tú allí y dices, que soy la interventora, que aquí está el plan anual de control financiero y que esto no me lo tenéis que aprobar, que esto lo hago yo de motu propio y además cuando quiera lo cambio. ¿Por qué? Porque cambian las circunstancias o cambia el análisis o los actos o las actuaciones que componen el análisis de riesgo. Porque hay actuaciones que presentan más riesgos que otras, van cambiando a lo largo del tiempo y entonces modificas el plan anual de control financiero. En ese momento el pleno ni te escucha, ¿eh? Yo creo que ni te entienden lo que les estás diciendo. Yo realmente pongo en duda que entiendan lo que les estás contando. Pero bueno, ni te escuchan. Pasan de ti, pero vamos, totalmente, lo cual es mejor todavía, porque así no tienes que dar explicaciones de mucho. El capítulo 2 nos habla del control permanente, ejecución de actuaciones de control permanente. Bueno, pues para no alargarme mucho, incluirán verificaciones del control del cumplimiento normativo, seguimiento de la ejecución presupuestaria, comprobación y planificación, gestión y situación de la tesorería. Esto es más del tesorero. Actuaciones previstas en las normas, análisis de operaciones y procedimientos. El órgano interventor se dice que comunica al órgano gestor el inicio, de nuevo, ¿veis? El inicio de aquellas actuaciones. Y ahora estamos hablando de control permanente, no estamos hablando de control financiero. Pero se repite de nuevo que tú lo que tienes que notificar para que despliegue efectos jurídicos es la resolución en virtud del cual determinas diligencias que vas a iniciar un proceso de control, un proceso como lo quieras llamar, una actuación de control permanente, pero luego no tienes que notificar cada una de las actuaciones que vas a llevar a cabo. Vale, bueno, pues las actuaciones que se podrán realizar, pues aquí las tenéis. La auditoría pública, pues las actuaciones de auditoría pública se someterán a las normas de auditoría pública del sector público de la Administración General del Estado. El órgano interventor igualmente comunicará el inicio de las actuaciones, no cada actuación particular. La auditoría pública se podrá desarrollar en distintos lugares. Generalmente, ya os lo digo, en los sótanos del ayuntamiento, que hay todo tipo de bichos ahí escondidos, ¿eh? Tened cuidado cuando vayáis a sacar un archivador, sobre todo los del año 2004, no sé por qué, detrás de los archivadores del 2004 hay uno de bichos y os puede salir cualquier tipo de bicho. Y algunos muerden, ¿eh? El día menos pensado me sale un concejal de detrás del archivador, que esos también muerden. Bueno, ya digo que esto es simplemente para amenizar la hora 17 que llevo aquí dándos la vara. Para las actuaciones de procedimientos de auditoría podrán desarrollarse pues las siguientes actuaciones, ¿verdad? Y me interesa el tema de las colaboraciones del artículo 34, que habla efectivamente de que a propuesta del órgano interventor para la realización de auditorías públicas las entidades locales podrán recabar colaboración pública o privada. Si lo que van a recabar es la colaboración de otros órganos públicos, pues lo suyo es concertar los convenios oportunos. Ojo con lo de los convenios, que ya he dicho que los convenios, artículo 47 de la 4015, no pueden contener prestaciones propias de la Ley de Contratos del Sector Público, o que se trate de un medio propio. Que eso, yo por ejemplo, en mi ayuntamiento tenemos medios propios. Y entonces cuando les encargamos, por ejemplo, que nos redacten un proyecto de obras, o algo parecido, vamos a dejarlo así, lo que se hace no es un contrato con ellos, es un acuerdo de encargo a medio propio, mediante un convenio. Y vamos a dejarlo, ¿vale? Bien. Soy yo la única que me doy cuenta, porque contratación me lo pasa como si fuera un contrato. Y digo, ¿pero qué contrato? Si esto es un encargo a medio propio. Esto no es un contrato. Artículo 30 de la Ley de Contratos del Sector Público. 30, 31, 32 y 33. Bien. Asimismo,
se podrá también contar con la colaboración de firmas privadas. Ahí sí, ley de contratos, plazo máximo de 2 años, prorrogable, no pudiendo superarse los 8, ni pudiendo volver a contratar con la misma empresa hasta que hayan transcurrido, creo que eran 2 años, sí, 2 años desde la finalización del periodo de 8. Del resultado del control financiero, bueno, pues de los informes del control financiero se indicarán las deficiencias, debiendo valorar o debiendo verificarse la realización en las siguientes actuaciones de control. Es decir, si cuando vuelves a hacer el siguiente control permanente, pues se ha subsanado o no se ha subsanado, ya os digo, no se subsana nada, papel para tirar a la basura, olvidaos. Y los destinatarios de los informes, pues como ya podéis ver aquí, son el gestor directo, que pasa de ti, el presidente, que finge que te hace caso, pero pasa de ti, y el pleno, que eso sí que pasan de ti, pero vamos, eso están a lo suyo, eso nada de nada. El informe, ¿esto a dónde va? A tutela financiera y al Tribunal de Cuentas, que son los que realmente te hacen un poquito de caso. Deberá publicarse en las sedes electrónicas, suponiendo que el municipio tenga sede electrónica, que ya es mucho suponer. Y bien, los artículos 37 y 38 ya los paso porque no ha lugar, no hay tiempo. Y con esto, 1 minuto 20 clavado. Pues con esto espero que os ayude un poquito a repasar a grandes rasgos, no solo el 424/17, sino como podéis ver, pues hemos visto algo sobre las fases de ejecución del presupuesto, sobre la comisión de la función interventora, sobre los extrajudiciales del artículo 60 y pico del Real Decreto 500, sobre los contratos, los encargos a medios propios. Bueno, pues he intentado un poquillo y contaros 4 chistes para que me perdonéis por el rollo que os acabo de soltar. Bueno, pues muchísimas gracias por todo. No sé si podré volver a grabar más vídeos o si soportaréis que grabe más vídeos. En cualquier caso, sigo aquí, ¿de acuerdo? Venga, suerte y que os digo lo de siempre. Venga, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. El último esfuerzo, el último esfuerzo, el último esfuerzo. Que vamos a por ellos, que son pocos y cobardes. Os lo garantizo. Siempre os digo lo mismo, pero es verdad. Son pocos y cobardes. A por ellos. Venga, hasta luego.